hospitalidad, amén. Marta tenía eso que debemos de tener, esa empatía para recibir a la gente, esa hospitalidad, ese espíritu de servir a la gente. Dice la Biblia que Jesús dijo el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo en tercera persona, dice, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, dice, sino a servir. Entonces, muchas de las veces nosotros queremos que la gente nos atienda, queremos que nos sirvan cuando vamos a otras partes, pero cuando la gente viene a nuestras casas, nosotros no los atendemos a veces con esos detalles que atendía Marta. Marta, los detalles. O sea, no era tanto que les diera una comida elocuente, una comida, no sé, algo así bien poderoso, sino los detalles, ¿sí? Era lo que contaba. Entonces Marta tenía una hospitalidad bien grande. Marta tenía eso en el servir, en el atender a la gente, amén. Tenía la disposición, vemos aquí primeramente que tiene una disposición por recibir a Jesús, por recibirlo, y no nada más por recibirlo, sino que recibirlo con una buena comida, con generosidad. Era libre para servir. Hoy en día vemos cómo se nos dice mucho que si tú sirves a alguien, que si tú lo atiendes de como debe de ser, te puedes hacer inferior a él y la gente te va a ver mal y vas a perder poder y vas a perder autoridad, cuando no es así. O sea, cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes qué es lo que vales, no tienes ninguna pena en agarrar y servirle un vaso de agua a otra persona que es invitado. Eso no se debe de perder. El poder que lleguen y te visiten y que tú atiendas a la gente tal como debe de ser, eso no se tiene que perder, amén. Vemos cómo también, por ejemplo, cuando Jesús iba a ser crucificado, y en las últimas cenas que tuvo con sus discípulos, dice que llega a una casa, creo que fue el viernes, llega a una casa y dice que empiezan, no había quien les lavara los pies. Era una costumbre de aquel entonces que al invitado que llegaba tenían que lavarle los pies, y se le ponía aparte una cosita que era para que se lavara las manos hasta los codos, creo, o hasta arriba, no sé, entonces se los lavaban. Entonces, ¿para qué? Para que pudiera entrar de una manera limpia a la casa y de una manera limpia a consumir los alimentos. Entonces, pero vemos tristemente en este versículo, vemos cómo dice que a Jesús no hubo nadie quien lo atendiera. Cuando a lo mejor si hubiera visto un gobernador, un presidente o algo de aquel entonces, pues le hubieran puesto, le daban hasta las rodillas, ¿no? Y vemos cómo pues a Jesús nadie. Entonces dice la escritura que Jesús se pone un mandil, se enrodilla, se pone las mangas y órale, a lavarle los pies, ¿sí? Y les pone el ejemplo, como dice, o sea, yo soy libre. Dice Jesús con eso que les estaba diciendo, le dice, yo no me hago nada ni me quito nada. Si no pierdo autoridad, vaya, si yo lo sirvo. Cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes qué es lo que vales, no ocupas demostrárselo a nadie. Tienes la libertad de poder servir y de poder tratar bien a la gente sin tratar de es que yo me voy a hacer inferior si te sirvo. No, para nada, para nada. Entonces vemos cómo María tenía esa libertad de poder servir y de poder atender, y como les digo, los detalles.
los detalles, una comidita, algo sencillo, pero que dices tú, órale, gracias Marta, gracias porque me recibiste en tu casa, porque me diste de comer. Quizá Marta sí se puso y sí le lavó los pies a los discípulos, les puso su cacerola para que se lavaran las manos y todavía les sirvió, no sé, algo ahí, unas creo que no había tortillas en aquel entonces, no sé cómo podrían vivir esa gente, ¿no? Pero creo que había algo que le decían pita, que era una como tipo pan que parecía tortilla, que era como un pan aplastado, sin levadura, ¿no? Entonces, pues me atrevo a decir que algo así les ofreció, a lo mejor les ofreció un guiso, algo de así, y un panecito, un pan como tipo tortilla de pita, pues. Entonces, no algo muy grande, algo sencillo, porque eran muchos, pero los detalles, como le digo, los detalles. O sea, nada nos quitamos con servir a la gente, nada se nos quita con pasar una cuchara, nada se nos quita con pasar un plato, nada se nos quita con atender los detalles. Son detallitos, no son cosas grandes, son detallitos, pero que los detalles hablan mucho de nosotros, amén. No se nos cae nada, no se nos quita autoridad, no se nos sube nadie a la cabeza. Cuando tú sabes qué es lo que vales, cuando sabes qué es lo que Dios ha dicho que tú eres, no se te cae nada, nada se te cae. Entonces, la importancia de la hospitalidad que hace Marta, perdón. La importancia de la hospitalidad, de atender a la gente, la importancia del servir, la importancia de el darle a la gente algo, amén, un detallito, algo que simbolice tu amor, tu amistad, por tu aprecio por esa gente. A lo mejor no es algo grande, pero algún detalle, un detallito, amén. Entonces, vamos a leer ahí mismo en Lucas 10:40, en el 40 ahora, ya leímos el 38, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no tengas cuidado de mi hermana, me deje servir sola. Y dijo, pues, dile pues que me ayude. Entonces, vemos, vamos a hablar el día de hoy, ahora sí vamos a empezar a predicar. No se asuste. Vamos a empezar a predicar. Vamos a hablar sobre la ansiedad con los afanes de la vida. La ansiedad sobre los afanes, ¿sí? O sea, cómo veíamos las cualidades de Marta, empezamos viendo las cualidades de Marta, empezamos viendo que era hospitalaria, que atendía a la gente, que les lavaba los pies, Marta era una persona que quisieras que te atendiera. Sí. O sea, si tú dices, es que voy a ir a la casa del presidente fulanito, del gobernador fulanito, a la casa de Marta. Pues sí. ¿Por qué? Porque es una persona que te gustaría que te atendiera. Es una persona que te gustaría que tuviera esos detallitos, esas atenciones. ¿Sí? Habrá otra Marta en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Si no me equivoco, es Segunda de Juan. En Segunda de Juan, Pablo le dice, Juan le dice a la señora esta que atendía a la gente en aquel entonces, le dice, a los tales, a unos que eran unos lobos disfrazados de oveja, Juan le escribe en la segunda carta y le dice, a tales no los atiendas, porque estaban creando confusión entre el pueblo. Entonces, pero tiene que escribirle, ¿qué quieres? ¿Por qué tiene que escribirle que no los atienda? Porque él estaba bien seguro que esa señora era tan hospitalaria que los iba a recibir. Porque ya tenía la noción, vaya, era una Marta, era hospitalaria. Pero vemos cómo muchas de las veces nosotros nosotros como servidores de Dios, como servidores del altar de Dios, a veces nos enfocamos más en el servir.
A veces le damos prioridad al servicio, le damos prioridad a la alabanza, le damos prioridad a la enseñanza, le damos prioridad a que salga el servicio, a que esté barrido, a que esté el vasito de agua. Le damos prioridad a muchas cosas. Pero se nos olvida lo que hizo María. Escuchar la palabra. Tomar un tiempo para meditar. María no le importó. Ya se sentó y se puso a escuchar. ¿Qué queremos decir? Que no vamos a servir, todos vamos a escuchar. Obviamente alguien tiene que servir. Lo que me refiero es que a veces nuestro enfoque está mal. A veces nos hacemos martos. ¿Sí? A veces nos hacemos martos. A veces nos hacemos afanados en el servicio, en la liturgia de la palabra. Así es. ¿Sí? Y se nos olvida el escuchar, el pasar un tiempo con Dios, el tener una relación personal con Dios, y nos enfocamos más en el servicio. Así es. ¿Cuánto tiene que no oran por nosotros? ¿Cuánto tiene que no pasamos un altar y nos imponen las manos? Así es. Entonces, muchas de las veces caemos en los afanes. Sí. Hasta en el día a día. En el día a día, a veces hay gente que no tiene chance ni siquiera de ir a la iglesia, porque los afanes se lo comen. Porque las tarjetas de crédito ahí están y no, esas no paran. Y la gente no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque nos llenamos de afanes. Nos llenamos de tantas cosas que a veces no edifican. Nos llenamos de tantas cosas que a veces, en lugar de crear, dice uno, cuando construya la casa voy a tener paz, y construye uno la casa y no tiene la paz. Dices, cuando compre tal carro, y resulta que compras el carro y no tienes paz. Así es. Cuando dice uno, cuando haga esto, y lo haces y no tienes la paz. Entonces muchas de las veces nos llenamos de tantos afanes y tantas cosas en el día a día. La ansiedad por los afanes, que lo único que crean esos afanes es más ansiedad, en lugar de darte paz, de darte consuelo, de darte aliento, de darte una libertad, un espacio que a veces deseamos tanto. Nos llenamos más de afanes. A veces, le digo, se ocupan las martas y los martos, ¿sí? Pero a veces nos enfocamos más en ser martos y martas que en el escuchar y el tener una relación personal con Dios. A veces nos enfocamos más en lo económico. A veces nos enfocamos en tantas horas de trabajo y de cosas, quehaceres y cosas de la vida, del día a día, que perdemos el enfoque. Vamos dejando la relación personal con Dios. Amén. Entonces vemos como Marta sí dice que tenía su hospitalidad, pero ¿qué es lo que tenía? Estaba abrumada. Estaba llena de estreses de la vida. Y los estreses de la vida nos causan ansiedad. Si hay algo que nos causan los afanes, es ansiedad. Es algo que no se puede evitar cuando estás en los afanes del día a día. Aquí la idea es el enfoque. El enfoque que a veces se nos hace, que llegamos a creer o llegamos a pensar que son más importantes los afanes que el sentarnos a tener una relación personal con Dios. ¿Cuál es la consecuencia de concentrarnos más en los afanes?
y dejar poco a poco esa relación personal con Dios. Que a veces nos irritamos con la gente, nos molestamos, llegamos, no nos pueden decir nada porque nosotros ya contestamos con jeta y mala cara, o de una manera déspota, que a veces ni cuenta nos damos. Porque la realidad es que cuando nosotros contestamos mal no nos damos cuenta. Nosotros creemos a veces que estamos contestando bien, pero la realidad es que no es así. La realidad es que estamos contestando de una manera que no es adecuada. ¿Ven? Entonces vemos cómo la ansiedad por el afán de Marta, ¿sí?, la llevó le dice Jesús, dice, María ha escogido la mejor parte, dice, que no le será quitada. Por las cosas que nos afanamos a veces en el día a día, la realidad es que tarde o temprano eso va a pasar y eso va a dejar de ser. Va a llegar un momento en el que ese afán ya no va a estar. Porque los hijos ya se fueron, porque quizás el esposo o la esposa ya partió a mejor vida. Y los afanes se van a ir. Pero el escuchar la palabra de Dios, el poner atención, el prestar atención a escuchar la palabra de Dios, eso lo vamos a hacer siempre. Eso nunca va a ser quitado. Inclusive va a ser quitada la prédica, la enseñanza, pero el escuchar la palabra directa de Dios, esa no te la va a poder quitar nadie. Entonces vemos cómo a veces nos enfocamos tanto en la vida secular, nos enfocamos tanto en las cosas que perecen, nos enfocamos tanto en las cosas materiales, ¿sí?, que a veces no nos damos cuenta que tenemos familia o que tenemos gente que nos quiere, que se preocupa por nosotros. La ansiedad solamente te hace ver más ansiedad. Los afanes de la vida nos llevan a vivir una vida de una presión constante. Una presión constante, ¿sí? Entonces vemos cómo Jesús le dice, no es malo, nunca le dijo que fuera malo que hospedara a la gente. Lo que se le dice, lo que Jesús se refiere es que su enfoque estaba mal. Dice, no tienes tiempo. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a Marta en ese momento? No tienes tiempo, porque siempre estás sirviendo, porque siempre estás llevando vasos de agua, porque siempre estás ahí. Dice, pero siéntate a escuchar también. No te afanes. Tómate un tiempo, le está diciendo Jesús. Porque a veces le digo, los afanes de la vida nos tapan la existencia, ¿sí? La mayoría de las personas que tienen ansiedad hoy en el día a día, la mayoría son por los afanes. La principal problema de causas, dicen los doctores que el principal problema de que la gente hoy en día se enferma tanto son por la ansiedad. Y la ansiedad viene de tanto estrés y tantas preocupaciones que nos hacemos. Nadie nos la pone, nosotros mismos. Nadie nos las pone, porque la gente no es carga, nadie nos la pone, sino que son las mismas cosas que nosotros nos cargamos en el día a día. ¿Por qué? Porque cuando tú cargas, veíamos en Job, cuando tú cargas una carga de esas, una responsabilidad de esas, con Cristo Jesús, Cristo te hace que esa carga no te sepa. Pero cuando nosotros la cargamos con nuestras propias fuerzas, cuando nosotros con nuestras propias fuerzas estamos haciendo todo porque yo soy el omnipotente, porque yo soy el omnipoderoso, porque yo soy el que parte el queso, ahí es donde estamos mal. Nuestro enfoque está mal, porque queremos cargar las cosas con nuestras propias fuerzas, y las cosas no se cargan con nuestras propias fuerzas, las cosas se cargan en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Romanos 12:2? Dice que transformaos la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué?
Porque la realidad es que todo ese entendimiento que tenemos en la cabeza, la mayoría son preocupaciones. Y a veces, ¿sabes qué es lo que ocupa un globo aerostático? ¿Sí conoces un globo aerostático? Esos globos que tenían una canastita abajo que se elevaban con gas helio. Ok, o de hidrógeno, no recuerdo. Creo que era helio o hidrógeno, no, pero era una de esas dos, creo que era helio. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se eleva ese? El calor de una velita que tiene. Y cuando no se eleva porque tiene mucho peso, ¿qué hay que hacer? Trae unas bolsitas a los lados que pesan mucho. Y hay que soltar esas pesas para que el globo se eleve. Si nosotros queremos elevarnos a una vida espiritual, tenemos que soltar carga. Tenemos que soltar cosas que nos traen vuelto loco. O simplemente no soltarlas a veces porque son responsabilidades del día a día, sino que acercarnos a Dios. No se nos va a caer nada, ni se nos va a quitar nada con dejar de ser Martos o Martas 5 minutos, 10 minutos. Que le tomemos a escuchar la palabra, 5 minutos que le tomemos a pasar un tiempo con el Señor. Para que cuando se despierte ese hijo, esa hija, ese esposo, ese tío, ese primo, ese cuñado, nosotros podamos tener una cara buena para con ellos. Pero la realidad es que a veces los afanes nos hacen cara de limón chupado, dicen por ahí, ¿no? Entonces, la sobrecarga de trabajo puede llevarnos a un nivel de estrés o de ansiedad. La sobrecarga de trabajo. Porque le digo, cuando solo trabajamos, llega un momento en el que el cuerpo te dice, ya. Y tenemos que descansar porque vamos a parar al hospital, porque ya se nos subió no sé qué, o se nos bajó no sé qué. Y unos para arriba y otros para abajo, ¿no? Pero se nos descompensa el cuerpo. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? ¿Qué es lo que primero que te dice el doctor? Tiene que descansar. ¿Por qué? Porque la realidad es que estamos así a veces porque no descansamos. Y nos lleva a un nivel de estrés. ¿Qué le digo? Que no trabaje. Pero tenga tiempo para meditar en la palabra. Hagámonos un tiempo para descansar, para tocar un rato la guitarra y meternos ahí en la presencia, estar ahí disfrutando. ¿Para qué? Para que salga. Ahora sí, vete a trabajar, pero primero ya tuviste un tiempo, o un tiempo con la familia. Amén. A veces nos llena de ansiedad que nos ponemos plazos o metas en tiempos muy cortos. O sea, nos ponemos metas en tiempos muy cortitos y te presionas para cumplirlo. Tienen que ser metas reales, metas que puedas cumplir. Oye, hay gente que se pone metas sabiendo desde el principio que se puso la meta que no lo va a cumplir, pero nos engañamos nosotros mismos. Y todavía aparte que sabemos que no la vamos a cumplir, nos ponemos un tiempo muy corto. Por ejemplo, las dietas que empezamos todos casi siempre en el principio de año. A veces la gente se pone unas metas bien difíciles. ¿Qué pasa cuando llega junio, marzo y que ya no lo lleva nada? Dice, ay, para el siguiente año. Pero a veces nos ponemos unas metas muy pegadas. O planes que les decía en la escuela dominical de los planes. O sea, planes que sabemos que no vamos a cumplir. Las responsabilidades familiares y financieras también nos pueden llevar a un afán, a un estrés. ¿Por qué? Porque a veces queremos vivir una vida más arriba que la que nosotros podemos vivir. Si soy una familia de clase de 3,
pues quiero vivir como la clase 2, y si soy de la clase 2, quiero vivir como la familia de clase 1, y si soy de la 1, pues quiero llenarme de lujos y a veces los afanes por guardar esa apariencia, esas expectativas de la sociedad, nos hacen que nos llenemos de afanes, porque tienes que mantener un nivel de vida o un nivel en tu cuerpo, y eso te llena de afanes. Te digo, las metas a corto plazo, los proyectos que son, no, proyectos y metas reales que podamos cumplir. ¿Sí? Le dijo un papá a su hijo, le dice, ok, que el hijo era bien enojón. Ok, le dice, cada que te enojes, vas a clavar un clavo en la pared, en la puerta. No, pues pobre puerta, se llenó. No te quiero platicar cómo quedó la puerta, pero quedó atascada de clavos. Y luego el niño mismo dijo, el muchacho dijo, no hombre, pues ya mira cómo está la puerta. No, ya voy a empezar a dejar de enojarme. Y ya le dijo al papá, oye, ¿sabes qué? Ya pasaron tantos días que no me enojo. Ok, dice, le dijo al papá, le dice, pues ahora cada que no te enojes, cada que pase un día sin enojarte, quita un clavo. Y ahí está el niño muchacho, no te lo quitó todos los clavos, pero ya sabrás cómo quedó la puerta toda cacariza. En serio. Entonces le dice el papá, le dice, ok, así es cuando nos enojamos. Dañamos a la gente, la sacada del clavo es cuando tú pides perdón. Lo que no puedes quitar son las palabras que ya dijiste, la marca que dejaste en la gente, el daño que hiciste, eso no lo puedes quitar. Puedes repararlo, pero queda una marca, porque las palabras a veces duelen y a veces son los golpes se olvidan, ¿sí o no? Sí. Pero las palabras son muy difíciles de olvidar. Hay gente que las guarda 30 años. Y por ahí en una plática, en un pleito, las sacan. Entonces, esto nos lleva a tener ansiedad y estrés. El enfocarnos como Marta solo en lo del día a día nos puede llevar a tener un estrés. No sé si les ha dado esos dolores de cabeza que dan aquí o acá. Es estrés. No es otra cosa más que estrés. Eso quiere decir que nuestro enfoque está en el estrés, en lo que perece, vaya. ¿Podemos dormir? Se nos hace difícil dormir. Dice el Salmo 4, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado y vivir confiado. Y la realidad es que no podemos dormir. ¿Por qué? Porque estamos pensando nomás en ¿qué? En el problema, en la situación. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos nos ponemos metas bien cortas. Nosotros mismos nos llenamos de esas ansiedades, de esos afanes. Eso te trae agotamiento. Y cuando de veras tienes que hacer algo que es de provecho, cuando de veras tienes que hacer algo en lo que sí te tienes que enfocar y en lo que sí puedes cambiar, no lo puedes dar porque estás agotado. Por pensar lo que no puedes cambiar. Por pensar en lo que no puedes cambiar, luego ya no tienes fuerzas y ni condición para pensar en lo que sí puedes. Y eso es estresante, eso es agobiante. Te hace tener mal humor. Y entonces, ya descubrimos que todos somos, la mayoría somos Martos y Martas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Priorizar nuestras tareas. ¿Qué es lo que puedo cumplir primero, segundo y
darle prioridad a nuestras tareas. Darle prioridad a ciertas cosas, como le digo, que sí podemos cumplir. Y si nos sobra tiempo, entonces sí, enfocarnos en eso que queremos cambiar, que no hemos podido cambiar. Pero primero vamos a enfocarnos en lo que sí se puede. Entonces, lo que tiene que cambiar son nuestros límites. De tiempos cortos a tiempos que sean de veras. Tiempos reales. Tiempos en los que nosotros digamos, ¿sabes qué? Yo me comprometo y sé que en tanto tiempo lo cumplo. Pero a veces por quedar bien con la gente, uno dice, no, sí puedo. Y ya cuando estás en el problemón, que dice uno, hasta el pelo se te cae, porque dice, o te sale caspa, no sé, o te sudan las manos. ¿Por qué? Todos esos que le dije son síntomas de ansiedad. O el que nos va a dar un infarto y no nos da. Es ansiedad. ¿Pero por qué? Porque nosotros mismos nos ponemos metas bien cortitas. Las metas tienen que ser reales. Metas que podamos cumplir. Y cuando nos vamos a dar cuenta que cuando vayamos cumpliendo cosas, eso mismo nos va a dar fuerza para cumplir las cosas que a veces no podemos cambiar. Entonces sí ya vamos a tener todo el tiempo del mundo para dedicarnos a esa cosita que nos ha estado ahí dando lata. Meditar en la palabra. Como le decía, a veces es bueno ser Martas, pero también es bueno ser Marías. O sea, ser Marios, Marías, ¿no? Sentarnos y escuchar la palabra. Sentarnos y gozarnos en la presencia de Dios. Tener un tiempo de rascarle a la guitarra y decir, Señor, aquí estoy. Sí. Y sobre todo, en esas cositas que no podemos cambiar a veces, buscar ayuda y apoyo. Buscar ayuda y apoyo cuando ya de tiro no podamos, cuando ya de tiro, dice la Escritura, que los pecados que no sean confesados, dice que no serán perdonados. Entonces, no se refiere a que vayas y se los confieses a quien sea, que no se refiere a eso. Se refiere a que a veces no sabemos buscar ayuda. A veces no sabemos buscar ayuda y reconocer cuando no podemos algo. Se refiere a que hay veces que nosotros queremos ser los todopoderosos cuando el único poderoso es Dios. El único todopoderoso es Dios. Nosotros podemos llegar a tener un poder limitado que nos da Dios, pero el único todopoderoso es Él. Por eso dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo, no yo, en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque en ese momento se supone que Dios está conmigo. Y Él es el que lo hace realmente, no yo. Porque si no dijera, todo lo puedo en mí que yo mismo me fortalezco, no. Es en Dios que me fortalece. ¿Sí? Pero a veces le digo, nos creemos los todopoderosos, nos llenamos de afanes, nos llenamos de tantas cosas y se nos olvida que tenemos que tener una relación personal con Dios, que debemos de dedicarle tiempo a la palabra. Amén. Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde, sean bendecidos. Dios los bendiga.